sabrosos días, querida audiencia. Aquí arranca otra edición más de su programa favorita, Las Vecinas. Yo soy Agustina y ya estoy con el mate en la mano, lista para charlar un buen rato. ¿Cómo estás hoy, mi querida Chelo? ¡Ay, Dios, Argentina, tú! ¡Hombre! ¡Válgame! Nunca había sacado el mate, siempre sacas el negro Es y que el verde. Hoy vengo ruda, hoy vengo fuerte, porque el invitado es fuerte, Uy, sí, amerita. no, en cuanto llegó y lo vi, dije, este hombre alto, Ajá. así con lentes, ojo pispireto. Me volteó a ver y me sonrió y dije, ¡ay, Dios! Te conquistó. Me derretí. No, ponte Y seria. no es el calor, ¿eh? Ajá. Me está... ¡Ay, ay, ay! Y pero- aparte, de día es uno y de noche es otro. Porque lo acabamos de descubrir, pero ahorita les contamos, Oh, sí, 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 claro. Muy buenos días, Agus, y muy buenos días a todos mis vecinos y vecinas queridos que nos están escuchando desde la cocina, desde el carro, desde el trabajo, desde la cama. Me gustaría estar ahí, Pero yo no, yo ya estoy acá un poquito fresca, pero con las pilas bien puestas. Hoy nos pusimos serias con el tema. ¡Ah, ¿sí o no? claro! ¡Por supuesto que yes! Hay que hablar de esas cosas que a veces uno patea para adelante por miedo o nomás por postergar, pero que no tienen fundamentos, mi Ok. querida Chelito. Hoy en Las Vecinas vamos a desmenuzar todo sobre el testamento. ¡Válgame Dios! Yo en mi juventud Ajá. ni pensaría en eso, porque sí, soy muy chavita, ¿no? Oh, claro, sí se te nota, pero ya Claro. deberías, porque no solamente es de edad, ¿eh? Pero fíjate, a veces pensamos que el testamento es solo para los que tienen, pues, castillos o millones de pesos y propiedades en el banco y nada que ver, ¿eh? Esto es una herramienta de amor, digamos, para dejar las cosas claras y no dejarles un lío de papelerío, Ajá. de embrollo, de golpes de la familia, hombre. ¡Exacto! Es evitar el quién se queda con la vitrina de la abuela y asegurar que nuestra voluntad se cumpla. Hoy vamos a explicar qué es exactamente un testamento, los tipos que existen y por qué sentarse un ratito con un notario, con un abogado que nos puede ahorrar años de dolores de cabeza familiares. ¿Te cuento algo? Cuenta. Yo tengo un conocido que la abuelita le dejó hasta la dentadura. ¡Ah, seas Te lo habladora, ridícula! juro. Pues, que tuviera oro. Pues no sé qué tenía, pero se la dejó y el otro ahí andaba, hasta la guardó en una vitrinita y dije, Habladora. válgame Dios. Pero bueno, ustedes ya lo saben, vecinos y vecinas, preparen el cafecito, súbale al volumen de la radio y si tienen dudas, nos mandan mensajito al número de WhatsApp. Oh, sí. Se los vamos a cantar. Perdóname. 1, 2, 3, 4, 4, 7, 9, 2, 31, 0, 0, 0, 4. Uy, no le tengan miedo al tema, que hablarlo es mejor para prevenirlo. Quédense con nosotras y agárrense bien porque el día de hoy hicimos champurrado y tamales de todos los sabores para recibir a nada más y nada menos que Jesús Antonio de la Cruz Guzmán. Él es abogado litigante en materia civil, mercantil y familiar. Es subdirector en la firma Guzmán y Asociados. ¡Ay, qué fino! Pero espérate, tiene más de 12 años, con cédula profesional y amplia experiencia en el litigio. Ay, eso suena como que te pego. ¡Órale! ¡Ay, ay, ay, ay! También es abogado humanista comprometido con sus clientes. No solo busca resolver desde la legalidad, sino desde la empatía y la justicia. Oh, my God. Antes de ser abogado, es un ser humano. ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! ¿Cómo estás, abogado? Qué bonito recibirte aquí en esta tu casa. Hola, ¿qué tal mis vecinas? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. días. Pues que ya Buenos se te hizo días. tarde o qué. La verdad sí se me hizo tarde para ir a chambear, pero estamos con toda la actitud y el ánimo para empezar aquí el día con ustedes, vecinas, chicas guapas. ¡Ay! Yo también me puse nervioso en la recepción, déjenme confesarlo. Oye, pero es que de día eres uno y de noche es otro. De día eres abogado y ya después te conviertes en... En tecladista. ¡Ay, qué ¡Ay! ¡De mi mero mole, hombre! Y en la madrugada también practico otro tipo de situaciones. ¿Ah, sí? Ay, qué bellos. ¿Se pueden comentar al aire? No creo, ¿Te por conviene? la audiencia. Hace masajes. Es cazafantasmas. Ándale.
Oye, pero lo tuyo sí es esta onda de los testamentos y sí le sabes re bien y todo el rollo. Bueno, les explico. Dentro de mi profesión yo me desarrollo en varios ámbitos, como bien lo dijeron en la introducción, civil, mercantil y familiar. Okay. Y dentro de la rama del derecho civil está justo el tema que vamos a abordar hoy relativo a los testamentos. Santo niño Entonces milagros. es una de las múltiples cosas en las que las puedo asesorar a ustedes y a toda su audiencia. Es El enojado. vecindario. No. Así hablas así. Él es Ay, no, no gente hables así. seria, por favor, Ay, Dios, compórtate, ridícula. ¿No? Oye, abogado, ¿cómo te podemos decir? Abogado, Licenciado Toño. Licenciado Toño. Ya en confianza, Toñito, Papurri. ¿Cómo? Papurri. Tus fans, ¿cómo te dicen? El Papurri. Nah, no se queda nada. Así te gritan, ¡Papurri! ¿Qué? ¿Ya desayunaste? Ya. Uy, venía muy preparado. ¡Es abogado! Pero yo sácale lo que le trajiste, No, hombre. pues ya ahorita. Oye, abogado, Papurri, abogado Papurri, ¿desde cuándo empezó esta onda como del testamento? Bueno, miren, según los datos históricos y haciendo un poco de análisis, tendríamos pues desde civilizaciones antiguas como los sumerios, los egipcios, los griegos. Les recuerdo que nuestro sistema judicial está muy basado en el sistema romano. Bien que antiguos podría tú. ser, Nos quedamos digamos, bien atrás. Incluso yo, por ejemplo, todavía al día de hoy hay clases de derecho romano y cuando yo estudié la carrera hace 15 años más o menos, tal vez más, pues teníamos esa asignatura que las curias, centurias, los ciudadanos, los que no son ciudadanos, ¿no? Qué difícil es ser abogado, ¿no? Aprenderse todo eso. La parte técnica y dogmática, pues sí es un tema, ¿no? Ya la práctica es otra cosa. A mí, la verdad, me encanta mi profesión. Pero Oye, ajá. Perdón, no, es que mi pregunta no tiene nada que ver con el testamento, pero yo como que siento que los abogados son bien borrachos. ¡Cállate! Tú No, hombre, ¿qué Como te que- pasa? Como los doctores. No, Los doctores y los nada abogados. que ver. Pues, ¿con quién te juntas últimamente? No manches. Estoy equivocada. La verdad, no voy a tocar ese tema, pero no tengo dudas, pero tampoco pruebas en contrario. Excelente, gracias. Como todo un abogado, te contesto. Oye, pero yo me imagino que eso de los testamentos, ya me imagino yo a los egipcios dejándoles a sus herederos de los gatos y el cofre del tesoro. Ay. Y así, encuéntrenlo al fondo de la pirámide. Así, no manches tu vida, imagínate, pobres. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esos tiempos antiguos, recordemos que quien ejercía el poder tenía el derecho de transmitirlo por filiación, es decir, a sus hijos y demás, ¿no? Entonces sí hay documentos históricos que hablan, por ejemplo, de faraones, que además de decir quién iba a ser el próximo, le dejaba legados de decir, y continúa la guerra y checa esto y te encargo estos pendientes, ¿no? Entonces, ¿sí? el origen histórico empezaba por ese lado. ¡Qué historias! Mira, ¡Qué qué maravilloso! bonito saber. Así como el Rey León, todo lo que ves desde aquí Será tuyo. O el de, ¿y la Cheyenne, pa? ¡Ándale! Vecinos y vecinas, continuamos aquí con los vecinos de la Lupe. Ay, no, nunca me sale. Estás bien local, ridícula. Y el día de hoy estamos hablando del testamento y la importancia de hacer uno, ¿verdad, mi querido licenciado? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Un testamento es nada más para dejar cosas? O sea, y añadir a esta pregunta, ¿es solamente para gente rica? Pues miren, de entrada, no. Un testamento es para cualquier persona que tenga un bien que quiera dejar para sus herederos, familiares, amigos, parientes, dependiendo de cada circunstancia en particular, ¿no? Yo les partiría de un punto previo, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si no dejas testamento, no? Si una persona fallece y no deja testamento, la ley establece que los herederos se determinan por la filiación, es decir, por el parentesco. En primer grado, esposa o esposo, hijos o hijas, ¿no? Pero en segundo grado pueden entrar tíos, abuelos, nietos, ¿no? Entonces, dependiendo del patrimonio que cada persona tenga, pues a su interés puede aprovechar, decir, le dejo todo a mi esposa, o mejor a mis hijos, o mejor a mis nietos, dependiendo del interés de cada quien. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no dejas un testamento, los parientes más lejanos quedan excluidos por los más cercanos. Es decir, si el difunto, que en materia testamentaria se le llama decuyus, que es un latinazgo, si el decuyus no dejó un testamento y quiere que sus nietos reciban algún beneficio o algo, pero los hijos viven, pues Ya van a excluir a pelaron. los nietos. Entonces,
La mejor manera de dejar esa voluntad es precisamente por medio de un testamento donde el decuyus diga: yo quiero que la casa se quede así, que los coches se queden así, que mis cuentas bancarias para fulano, ¿no? Y se instruye por medio de legados. Cuando es un legado es cuando ya son como cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la casa para mi esposa, el coche para mi hijo, el terreno para mi hija, ¿no? ¿Y si yo no tengo nada, ridículo? Pues bueno, de todos modos, aprovecharía dejar derechos. Por ejemplo, si usted tiene su casa hipotecada con el banco, no, quiere ponerle- nomás porque me ven las canas, pero ten confianza, abogado Papurri, de decirme Agustina. Ok, mi querida vecina Agustina, si tú, por ejemplo, tienes tu casa en crédito, tu coche en crédito o algo, y no dejas testamento, pues se va a repartir entre tus familiares. Pero también muchas veces no dejar testamento se traduce en un problema, porque imagínate una persona que tenga 5 hijos o más. Ajá. Y si son 5, les correspondería del 20%, vamos a lo más general, de la casa, ¿no? Como por partes Pero- iguales. Ajá, pero a mí como abogado me ha tocado que un hermano dice: no, es que yo la quiero vender. Y otro hermano dice: pero es que yo aquí vivo. Y otro dice: pues hay que rentarla. Y ahí empiezan los entonces pleitos. es un problema Claro. poner de acuerdo a 5 personas. Lo más sensato y lo más sencillo es que el difunto, el decuyus, diga: esta Así casa está. es para mi hija. ¿Por qué? Porque ahí vive, porque es con la que tengo más empatía, por lo que él quiera, ¿no? Ya. Al final no le van a preguntar por qué, simplemente él va a disponer de sus bienes. Oye, abogado Papurri, ¿y tú pones en orden a los que no se ponen en orden? ¿Esa es tu función o no? Mire, lo que pasa es que aquí entramos ya en diferentes puntos o diferentes formas de llevar a cabo el testamento. La más clásica y la más tradicional es hacerla frente a un notario público. Y postdata o comercial, en septiembre es el mes del testamento y el costo es más accesible. Aprovechen. Aprovechen. Entonces, 10%. Ay, no se crea. No, pero pues ¿cuánto te anda costando un testamento, abogado? dependiendo las cargas y los legados, puede ser de 5,000, 10,000. Ay, pero... no, pues ya algo es Con el algo. 10%, Sí, no, mija. ya. No, de hecho, hay que checar la ley bien y la actualización, pero según yo, por ley vale 3,000 pesos en septiembre. ¿Sí? Ajá. Órale, Friega friega ahorita loca. todos mis bienes. Pero entonces, tú estabas diciendo que no te corresponde tanto poner en orden a estos muchachos. Lo que pasa es que también muchas veces los notarios tienen ya formatos genéricos o ya machotes que te dicen, a ver, aquí la casa y listo, ¿no? Entonces muchas veces la función que yo hago como abogado es crear un vínculo, un puente entre el cliente y el notario para que el testamento se ajuste exactamente a lo que el cliente quiere, porque también hay de notarios a notarios. Hay notarios que son muy flexibles y te escuchan y disponen como tú digas, y hay notarios que te dicen, Rapidito. no, así, aquí, hágale así. Y es más, hasta se meten, ¿no? Así, a Yo la como decisión. notario te digo que le dejes la casa a tu hijo. Y a ¿te lo mejor cae? no es de voluntad. Ay, no, no manches. Imagínate tú. Oye, pero ¿Qué? no sé, tú lo has pensado, Chelito. A ver. Tú que tienes 2 criaturas. Sí. En tu vientre, Sí. no lo sé, pero Ajá. en físico ya. tú dime, abogado ¿Qué? Papurri. La Chelo, que no tiene propiedad, Vivo en la miseria. pero sí tiene hijos. En su testamento pudiera decir, yo necesito que se hagan responsables de estos niños. Ahí, fulanita y perenganita, ¿en su testamento o estoy equivocada? A ver, aquí entramos en un tema complejo, ¿no? Lo que pasa es que la ley establece que lo que se puede heredar son los bienes y los derechos, pero en el caso de menores no están sujetos a transacción. Es Sí, decir, pues no son cosas, ¿eh? ajá, por ejemplo, escenario 1, a ver, vecinal. El papá Dime, de- Chelo. Chelo. En este caso, tú vives en una familia con tu esposo, los papás, o el papá está en otro lado. ¿Cómo Sí, funciona el eso? Silver anda por ahí vagando. A veces viene, a veces va. Ok, entonces, por ejemplo, en ausencia de la madre, la custodia le correspondería al padre. Si la madre muere, el papá sería el Ay, custodiante. Pero, Tu por madera. ejemplo, si hay un juicio de patria potestad, de alimentos, alguna cuestión, ahí puede ser que la abuela, la hermana, el tío diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser el custodiante de esos niños porque el papá no se aparece por X, Y o Z situación, ¿no? Pero no sería válido que tú en el testamento dijeras, yo le dejo la custodia de mis hijos a mi hermana. Eso No es se nulo, puede. porque los derechos de los menores no son sujetos a transacción, no están dentro del comercio ni nada. Más- Pero, perdóname, abogado Papurri, que te interrumpa, pero supongamos que la Chelo tiene un seguro de vida y entonces le van a dar una millonada.
al que se quede a cuidar a sus criaturas, porque ya como sus beneficiarios son sus criaturas, entonces ahí sí lo tiene que dejar en el testamento. De hecho, dentro de la ley de seguros y fianzas te van a decir que designes un beneficiario. Entonces, habría controversia si en el testamento pones un beneficiario A y ante el seguro un beneficiario B, pero la aseguradora va a decir, pues aquí dice Juan Pérez y Juan Pérez es correcto. Aguas. Ay, ya te estoy viendo, ya te estoy viendo. ¿Es revocable un testamento? Sí, y dentro del mundo del litigio existen maneras de atacar las disposiciones testamentarias por inoficiosidad, por ingratitud, diferentes figuras jurídicas. ¿Cómo es eso que de ingratitud? Eso ya me gustó. O sea que si el muchacho no cumple, no es agradecido, yo ya no te dejo nada. ¿Ah, sí? Cambio de opinión. Es correcto. Por ejemplo, les platico rápido un juicio que tuvimos. Échale. Eran varios herederos, pero uno de los cuales no apoyó a su padre durante la enfermedad, durante sus últimas épocas, ¿no? Lo dejó solo. Bueno, al cuidado de sus hermanos y hermanas. Entonces, al momento de que se abre el testamento y disponen diferentes bienes para esta persona, los hermanos dicen, pero ¿por qué le vamos a reconocer ese derecho si él no cooperó, no vino, no nos apoyó en el hospital ni nada? Entonces se promovió una cuestión de ingratitud para restar esa carga testamentaria o esa herencia que la persona tenía. Y al final, pues ya ahí depende de la habilidad del abogado, de las pruebas que tengas para establecerle fehacientemente al juez que X persona perdió su derecho a heredad por esta situación. Pero eso ya fue promovido por los hermanos, no por el papá. No, el testamento le deja algo al hermano, pero los hermanos dicen, no, ni mangas, órale, no se me lo merece. Así es. Ya barbaridades. Para que te apliques ahí con tus padres y tus progenitores. Sí, ahora, si no, el testamento nomás es mío. No quiere decir que yo estoy casado con el fulanito y también lo compartimos. ¿Sí, no, el testamento es individual. Cada quien hace su propio testamento. Lo que la práctica y la tradición señala es que generalmente el esposo dice, si yo me muero y mi esposa vive, que mi esposa se quede con todo y ya después que mi esposa reparta, ¿no? Eso es una situación. Le deja el Pero problema. también, por ejemplo, yo ahorita tengo un juicio literalmente donde abrimos el testamento frente al juez y no venía la esposa. O sea, le dejó todo a los hijos e hijas y a la esposa no le dejó nada. ¡Hijo de Dios! Así lo dispuso. Y la señora por parir a sus hijos, ¿no? ¡Qué mendigo! Bueno, cada quien sus temas. Escuchamos, no juzgamos. Oye, pero a ver, una curiosidad. Lo abriste enfrente de la señora. En este caso era un testamento hológrafo que el difunto dejó de su puño y letra y lo inscribió en el registro público. Entonces yo lo presento al juzgado cerrado en el sobre que me da el registro público y el juez en una diligencia es quien lo abre y lo lee. Pero la señora se dio cuenta de eso. ¡Qué sorpresota se llevó! Sí, claro, porque dentro de la demanda sucesoria yo pedí que me firmaran la esposa, los hijos y pues los que ¿Y nos tú eres el consideran. abogado de la esposa o del señor? En este caso de todos. ¿sí? Ay, en este caso de todos. Jesús María. Pero sí, por ejemplo, te cuento una historia de un cliente que tenía 6 años en su juicio testamentario de la abuela y sí había para hijos, nietos y demás. Y pues estaban literalmente peleando por las joyas, los terrenos, por todo, ¿no? Entonces cuando yo llegué le dije, mire arquitecto, lo que yo le propongo es que hagamos esto práctico, lo que ya tiene ya adjudíqueselo y con lo que no tiene ya nos peleamos, pero ya planchemos esto. Entonces ya fui a buscar al abogado de la contraria, llegamos a un convenio, nos repartimos todos y fue lo más rápido. Qué padrísimo, ¿no? O sea, que tuvieras así los juicios rapidísimos, pero sí me imagino que hay juicios largos. De años. Sí te has llevado años. Como dice por ahí, hasta en las mejores familias, ¿no? Y es donde el pleito se pone más duro. ¡Hijo, la madre! ¡No manches! ¡Qué interesante el chisme! ¡No manches! Yo pensaba que iba a ser histórico, medio aburrido. No, ya andamos sacando de camino. Ya me arremangué toda la cosa. Vamos a seguir platicando de esto, ¿te parece? Vecinitos y vecinitos, ustedes también andan metidos en el chisme. No se hagan si les encanta. Hoy estamos hablando del testamento. ¿Por qué es importante que dejes testamento, vecino? Tú también, Chelo, ya aplícate. Ya estoy aquí haciendo mis apuntes. Es que tú tienes el dinero atrás de los ladrillos de tu casa. Abajo del colchón. No, eso está muy mal. No. ¿Cómo crees? Fíjate, en México apenas el 4.7% de la población cuenta con un testamento a pesar de las campañas anuales de septiembre, mes del testamento. Ya o sea, nada. Eso quiere decir nadie. O sea, ¿de 10 cuántas personas? 4. 4. Casi 5. Casi 5. O sea, ¿cómo así? ¿Y no, por qué? de 100. De 100, el 4.7%. O sea, ¿qué? Nada.
Es correcto. ¿Pero por qué? ¿Porque no le tenemos miedo a eso? ¿Atraemos a la muerte o qué? Mire, yo le puedo decir que desde mi experiencia vecina hay como varios factores, Ay, no me hable de usted, abogado Papurri, miren. Algún día le perderé el respeto. Por el momento le comento. Desde mi perspectiva, mucha gente, no solo en cuanto a la cuestión del testamento, por ejemplo, en cuanto a la cuestión del contrato, ¿no? Como que tenemos una cultura o una falta de cultura jurídica que todavía creemos en el trato de palabra. O por ejemplo, me ha tocado ver empresarios que mueven mucho dinero y todavía tienen el típico sobrecito donde llevan las cuentas. O sea, En una servilleta, tú. o por ejemplo, el típico de, no, quedé de palabra y pues bueno. El obviamente, escupitajo en mano. No, eso ya lo no se sellamos con un cumple. gargajo. Entonces, obviamente lo que nosotros como abogados, el servicio que yo les pudiera dar a ustedes y a sus radioescuchas se traduce en seguridad jurídica. Y evidentemente si usted me va a confiar a mí un negocio, pues hacerlo con una base insegura, pues es una falta a la ética profesional, claro. ¿no? Entonces yo cualquier persona que me consulte siempre le voy a recomendar que los contratos por escrito, que hagan su testamento, que regularicen sus bienes y demás, porque lamentablemente cuando hay esas lagunas, esas inobservancias, es cuando llega un aprovechado y dice, mira, no hay contrato, mira, está intestado, mira, presta, ¿no? Y ahí es donde Y pues... se bailó a los 11 hermanos. Así es, o cuando se complejizan las cosas, ¿no? Por invasores, paracaidistas, todo Ándale, esto, ¿no? Entonces, también. lo mejor siempre es dejar en regla tus papeles, ¿no? Yo te sugeriría que consultes a tu abogado de confianza y le digas, a ver, abogado, no es que me sienta mal ni me vaya a morir, simplemente quiero prevenir que si me pasa algo, la casa para mi hija, el terreno para mi hijo, el coche para mi esposo o esposa, ¿no? Y eso es lo más adecuado porque te insisto, yo muchas veces me enfrento a los panoramas donde heredan 10 personas y uno quiere vender, otro quiere rentar, otro quiere vivir ahí, el otro ya metió ahí a los hijos, a la esposa, al amante, el novio, la novia, ¿no? Ey. Y entonces se vuelve bien complicado atender esas situaciones jurídicas porque pues no hay ni siquiera pues una guía, una ruta orden. que seguir, un orden, ¿no? Es correcto. Entonces lo mejor siempre pues va a ser el testamento y ya cada quien en su testamento puede disponer de la manera más libre y conforme a su voluntad, ¿no? También otra cosa que tienen que saber es que un testamento no es definitivo de decir, ay, pues yo ya hice mi testamento y ya así quedó. No, la ley señala que el testamento más nuevo revoca el anterior. Entonces, O sea, puedo hacer varios. puedes hacer uno este año y O otro el uno y aunque siguiente me año. equivoque, luego lo Lo arreglan. corriges, claro, es correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros en el despacho hemos tenido clientes que tienen muchas propiedades y están constantemente adquiriendo bienes, empresas, departamentos, y entonces cada año, cada 2 años hacemos Lo una actualizas. revisión y le decimos, mire, fulanito, del año pasado a este año usted compró esto, esto y esto, ¿cómo va a disponer? Ah, bueno, entonces en septiembre vamos con el notario y le decimos, mira, lo mismo, pero agrega esto, quítale esto, cámbiale aquí, ya me peleé con fulano, quítalo, pon a fulano, ¿no? Entonces sí se puede ¿Tú, estar... abogado Papurri, ¿tú tienes testamento? Yo al día de hoy, sí. Sí, Ay, tengo, como que sentí que le dudó. Así, yo al día de hoy, sí. sí tengo mi testamento. Espérate, Justamente, el teclado se lo voy a donar a la Chelo. Ay, sí. ¡Anda, la baraja! no, justamente lo hice el año pasado. Ah, sí. Justamente. Oye, y esto es, o sea, cada vez se van actualizando novedades en cuestión del testamento, ¿o sigue siendo igual siempre? Mire, el derecho es dinámico, pero lo cierto es que la realidad social evoluciona más rápido que la realidad jurídica, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el otro día vi así en las redes sociales que decía, el Estado de México expide la primera acta para una persona no binaria. Bueno, muy la ideología, lo que cada quien piense al respecto. Yo lo que reflexiono como abogado es decir, ¿cuánto tiempo tiene vigente ese tipo de situaciones y cómo es posible que hasta el día de hoy se expidió esa acta de nacimiento de esa forma, ¿no? Ok. Entonces, sí es un deber social, tanto de los abogados como de los ciudadanos, impulsar este tipo de situaciones para que el derecho se esté actualizando, porque si no, pues esperar a que los legisladores lo hagan, pues usted sabe que ya es materia política y pues ya no depende de la voluntad de uno. Nosotros como abogados dependemos de las instancias judiciales cuya máxima autoridad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite interpretaciones que se llaman técnicamente jurisprudencia, y esas jurisprudencias se vuelven de carácter obligatoria. Es que, ¿sabes por qué te lo preguntaba, Chelo? ¿Por Porque qué? el otro día tú me dijiste que tenías unos bienes, unos bitcoins en la nube. Ahí sí hay manera como de amarrar eso en el testamento como tradicional, pero ya con inteligencia artificial y ya plasmado en la nube.
Claro, lo que pasa es que si hacemos un estricto sentido, eso es una posesión, es una propiedad, es una ganancia, es una Bien. utilidad, es Ok. un bien. Entonces, claro que se puede disponer de eso, así como puedes disponer, yo quiero que mi cuenta bancaria quede para fulano, alguien podría decir, yo quiero que mis bitcoins pasen para esto, ¿no? Ay, mis tazos quiero que se los den a la Chelo. Ay, 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 porque ay, son ay. tazos de oro. Oh. Incluso, Claro. por ejemplo, vale la pena comentar que no siempre tienes que dejar en favor de tus familiares o amigos, ¿no? Yo les puedo platicar de una situación que tuvimos en el despacho de una señora ya de una edad muy avanzada que ella dijo, yo quiero dejarle mi casa a la beneficencia. Ah, qué Y bonito. escogió una asociación de niños con cáncer, bueno, asociación de lucha contra el cáncer, y estuvimos llevándola a que conociera pues diferentes posibles herederos y al final se decidió por uno y ella en su testamento dijo ni mi hermana ni mis sobrinos ni a la beneficencia Qué pública. padrísimo que tú dijeras eso. Ojalá que hubiera alguien que me dejara su Ay, testamento. A la casa de la Chelo, qué bonito. Bueno, no sé, en tu experiencia, ¿ha habido alguien que deje dinero a los gatos? Sí, también se puede. Aquí en México no está tan regularizado como en otros países como Estados Unidos que se reconoce el derecho de las mascotas, ¿no? Acá en México más bien lo que se podría estilar es decir, te dejo a ti, vecina, mi perro y ahí te va tanto, ¿no? Ay, Para qué que lo bonito. cuides, ¿no? Ay, no manches. Y si yo no soy de perros, De gatos tampoco. también. O sea, pero sí tengo que. O sea, yo no puedo decir no, ni mangas, yo no quiero eso. Sí se puede, les insisto que el testamento es a la libre voluntad del que lo va a recibir. firmar, ¿no? A firmar, ¿no? Yo voy a dejarle mis perros a mi hermano y le dejo 50,000, 20,000 pesos para que los cuide y los alimente, ¿no? También es importante señalar que en el testamento se pueden hacer condiciones suspensivas, en dicho de otras palabras, condiciones para que heredes. Si tú haces esto, te heredo esto. Si tú favorcito cuidas a mis pagado. perros, te dejo la cuenta bancaria, ¿no? ¡Qué barbaridad! Mira todo lo que va uno Qué aprendiendo. interesante. Y mira nada más, te veo con los ojitos brillantes, mija. Estoy haciendo apuntes. Ah, ya sé, muy bien. Vecinos y vecinas, seguimos en la conversación. El día de hoy estamos hablando del testamento y la importancia de hacer uno. Ya me estoy poniendo las pilas. Ojalá. Oye, abogado, papurri, por cierto. Yo, fíjate que tengo unas vecinas y luego esa vecina un día me dijo, es que me citaron tú porque voy a hacer que albacea. Y yo dije, ¡Ay, ¿qué es ridícula! eso? Sonaba como vacinica, algo raro. Yo dije, eso existe. ¿Qué es? Ok, para darles una explicación no tan técnica, vamos a decir que el albacea es el representante legal del difunto, ¿sí? Quien tiene bajo su encomienda la administración, el cuidado, la preservación de los bienes y llevar a cabo la ejecución del testamento, es decir, que se cumpla, ¿sí? Sin embargo, es importante establecer que no siempre el albacea que queda en el testamento es el que lleva a cabo todos los trámites legales hasta el fin, porque existe ¿Se una puede figura morir? jurídica donde se puede morir o donde lo puedes remover. Es decir, ¿sabes qué? Dejaron de albacea a fulana, pero no estamos de acuerdo, lo removemos. Obviamente, pues con ciertas causas legales, no nada más por voluntad libre, ¿verdad? Por ejemplo, yo he removido albaceas porque no cumplen con su encomienda, porque se tardan mucho, porque no administran bien, porque se jinetean la lana. O sea, hay diferentes ya. causas para remover al albacea. Y para ser albacea tú tienes que ser familiar cercano de la persona que está dejando el testamento. O yo puedo decir, ay, la vecina del 58, venga, ¿puedo o qué? Su pregunta es muy interesante, vecina. Mira, ¡Claro! ¡Ay! ¡Por supuesto! ¡Inteligentísimo! ¡Saliste, Chelo! abordemos la perspectiva de que estamos hablando en este programa de los testamentos, ¿no? Entonces, dentro de un testamento, el notario pues te va a decir que señales una albacea. Entonces, existe también la posibilidad de que alguien muera sin testamento y entonces los bienes se transmitan por medio de un juicio intestamentario. Cuando es intestamentario, los herederos deben de decir quién va a ser el albacea y se propone por mayoría de votos. Entonces, si es con testamento, pues el que diga el testamento. Y si es intestamentario, el que obtenga la mayoría de votos entre los herederos. ¡Órale! ¡Qué Oye, barbaridad! Papurri, ¿el testamento necesita tener obligatoriamente ciertos requisitos? ¿O es así, a la ahí se va?
existen diferentes tipos de testamento. El más formal y el más común es hacerlo ante el notario público. Ok. Pero existen, por ejemplo, otros testamentos. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la historia, en el derecho romano se reconocía un testamento al aire. Así que yo, soldado, decía, si me matan en la batalla de mañana, quiero que mi hijo esto y lo otro, ¿no? Ok. Y eso era perfectamente legal, porque se hacía ante testigos, ¿no? En la modernidad al día de hoy tenemos diferentes testamentos, que el marítimo, que el militar, que el lecho de muerte ante testigos, hológrafo, diferentes formas, ¿no? Pero el más común es así, el del el papel. más común y el más recomendable es ante notario. ¿Por qué? Porque recordemos, queridos radioescuchas, que los notarios están embestidos con fe pública. ¿Qué significa esto? Que lo que diga el notario es legal. la ley. Entonces, si tú vas ante el notario, no va a haber forma que diga, no, es que eso no dijo eso. A ver, lo dijo ante el notario y Está lo firmó. sellado. En cambio, si lo haces frente a testigos, pues qué tal que uno ni entendió o te entendió algo Ándale. distinto y se hace un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, como les dije hace un momento, el servicio profesional de un abogado se traduce en seguridad jurídica. Yo no le voy a recomendar a un cliente mío, cuando te sientas mal, grita cómo quieres que se repartan tus bienes. Pues no, ve al notario, hazlo formalmente, fírmale, págale en septiembre una cuota más favorable y en su momento, cuando fallezcas, pues ahí va a estar tu testamento. Pero no es difícil ir a sacar un testamento, ¿o sí? O sea, ¿qué requisitos te van a pedir? ¿Cómo le haces? Te van a pedir el INE porque tienes que ser mayor de edad. Ajá. Te van a pedir que no haya una limitación. Por ejemplo, para el caso de la gente que es muy grande o de edad muy avanzada, Que pues sus que facultades, que sus ¿no? facultades mentales estén bien y demás. Básicamente con eso es tu Ya la derecho a armaste. hacer el testamento. Por eso háganlo a Ay. tiempo, o sea, cuando tengan lucidez, cuando estén bien establecidos, si no, imagínate, ¿verdad? De hecho, les puedo comentar que uno de los litigios más constantes que tenemos en esta materia testamentaria es que dicen, no, es que cuando llevaste a mi abuelito ahí ya estaba bien mal, ya ni sabía Ey. ni qué día era ni nada. Entonces eso viene en problemas de nulidad. O por ejemplo, típico hermano o hermana gandalla que dice, no, yo voy a cuidar a mi mamá, y va y le dice, mamá, cambia el testamento, Ah, ¿no? la Entonces, bestia. son prácticas comunes. Yo por De eso- telenovela. En vida. A ¿Ya lo todos. tienes o qué? En vida les heredo. Órale, ahorita que me tienen viva, órale, a todos últimamente. ¿O Ahí tú me qué opinas? junta. ¡Ay! Oye, abogado Papurri, así fuera del testamento. Es que lo queremos no descolocar, sale. pero no se sale de su papel de abogado. A ver, si el patrimonio más valioso no se guardara en el banco, para ti, abogado Papurri, ¿qué sería? Miren, de hecho, dentro de los formatos o machotes puedo. del inventario, se llama, tienes que llevar a cabo un inventario y un avalúo de tus bienes. Entonces, la práctica rigurista te diría, no, pues pon en el inventario la sala, el coche, las alhajas, tus prendas, el vestido ¿no? Y de la demás. boda. Así es. En la práctica jurídica yo le digo a mis clientes, mira, eso sácalo. ¿Por qué? Porque pues el perito te va a cobrar por hacer el avalúo y al final es más práctico decir, a ver, hermana, tú quédate el anillo y yo me quedo el collar y le dejamos a mi mamá las pulseras, ¿no? Sí. Que meterlo a la herencia y hacer Sí. todo. Nada más que, ojo, estamos en el tema del testamento. Si el difunto ya dejó el testamento y enlistó alhajas y enlistó, pues ya está así, Ahí ya ¿no? quedó. Ahí ya quedó. Yo lo que les sugeriría es que metan al testamento los bienes que se tienen que trasladar a fuerzas por sucesión. Casas, coches, cuentas bancarias, créditos, cosas así, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque si tú metes a tu testamento todo eso, enredas el problema, ¿no? Enredas el asunto. haces más difícil. Lo haces más Pues sí. complicado. Ay, no. hombre, ¿por qué somos tan complicados? Yo por eso ni tengo nada. Ay, ¿cuáles? Así, ¿sí has tenido procesos legales así de testamento muy cortitos y muy largos? Sí, un proceso legal rápido los despachamos en 4 o 6 meses. Cuando todos están de acuerdo, nadie se va a oponer, todos van a darle validez al testamento, 6 meses. Máximo. Pero, por ejemplo, el juicio que les conté hace rato, yo entré cuando ya tenían 6 años peleándose y a mí me tomó otros 2. Es decir, yo lo resolví en 2 años, pero el juicio en su totalidad duró 8. No manches. Ese es el más largo que Oye, he tenido. Papurri, y ya por pura Abogado. perdón, abogado. Ya por pura curiosidad, ¿qué ha sido lo más raro así que alguien ha puesto en un testamento? A ver, No, ¿cuál? fíjese que ese punto no me ha tocado, pero lo que sí me tocó eran unas como tipo reliquias, digámoslo así, Ey. que literalmente parecía que las habíamos encontrado en el Titanic, ¿no? Así, sí. joyas muy bonitas, pero muy antiguas. Y que sí valían mucho.
De hecho, les platico rápidamente, esa vez yo le dije al heredero, le dije, que mira, llevárnoslas. 2 puntos, lo evaluamos y me pagas mi porcentaje, o si quieres así sin avalúo ni nada, échame ese rubí. ¡Ay! ¿Y ya te ibas al poder de la historia o cómo se llama el programa? No, y fue mi pago de honorarios con un rubí. Mírale muy la bonito. mano. Ay, ¿en serio? Ay, la mano llena de joyas. Oye, abogado, te empiezo a ver guapo. ¿Dónde tienes ese rubí? Híjole, ahí sí tengo una limitación, se lo quedó mi esposa. Ay, ¿dónde lo trae tu esposa? ¿Lo trae visible? De hecho, yo hasta a veces, incluso les platico rápidamente que un día le dije, amor, cómprate este vestido rojo para que te lo pongas con ese rubí, ¿no? Cachondo, cachondo. ¡Ay! Ya nos vamos. Vámonos. Oye, qué bonita amistad nos trajo el Maui, CC. Qué bonito conocerte, abogado. Te voy a tener en mi WhatsApp. Uno nunca sabe que pueda necesitar Así abogados. ¿Y cómo te contactan los vecinos, por cierto? El gusto es mío, pues les dejo mi número de teléfono del despacho, es 477-211-5940, el mío personal 477-147-4627 y en redes sociales solo uso Facebook, estoy como Antonio de la Cruz Guzmán. El papurri. Sí, ya debería. A partir de ese programa, que te encuentren como el papurri, el abogado papurri. Y en las noches también andas ahí así, soltándote el pelo. Uy. En las noches soy el papurrongas. Mándale saludos a tus fans. Le mando un saludo a todos mis amigos, familiares, conocidos, a la gente que colabora conmigo en el despacho, mi equipo valioso, y también le mando un saludo a la genial, única y espontánea Esencia Ámbar Reggae. A tu esposa, la del rubí, yo le mando saludos, por supuesto. A mi esposa, amor, voy a llegar tarde porque sigo aquí en cabina, te amo. ¡Ay! No va a ir a trabajar hoy. Le gusta el desayuno. Lo amarramos. Gracias, abogado papurri. Gracias, Chelito, por estas eminencias Que traemos a la Hombre, cabina. qué Ay, historias. bárbaro. Ponte a hacer el testamento. Ya lo tengo. Bueno, a Vámonos. ver si es cierto. A ver si me incluyes ahí. Gracias, vecinos. Pásenla chido, Liro. Adiosito, bye bye. Se nos fue el tiempo, vecinos, pero la música de La Lupe sigue acompañando tu día. TV4 presentó Las vecinas de La Lupe, cuando el barrio se escucha en la radio.